Los que han visto otros videos en mi canal saben que para mí la reunión o el evento del Sprint Review es el más importante de Scrum. Por lo tanto, me di a la tarea de juntar 10 consejos o tips para que puedan llevar sus Sprint Reviews al siguiente nivel. Wow. You did. That's awesome. Congratulations. Número 1. Al menos 2 días antes de que comience el evento del Sprint Review, considero una buena práctica que el Product Owner envíe la invitación a todos los stakeholders, a los usuarios y a la gente que va a participar en esta reunión. Y dentro de la invitación agregue lo que son los temas que se van a demostrar o los temas que se van a platicar. Normalmente aquí lo que puedes incluir es las historias que llegaron a la Definition of Done, que son las que en teoría se van a demostrar. Y en una segunda sección puedes agregar los temas o las historias que se están considerando para el próximo sprint, para que como stakeholder sepas si tienes que atender o si no te conviene atender esa reunión porque no hay nada relevante para ti. Dales la oportunidad a ellos de decidir si entran o no. Otra información que a mí me gusta agregar a esta invitación es el formato del Sprint Review, ya que no todos los stakeholders o los usuarios saben qué es lo que va a pasar en esa reunión. I will kill you one by one until you tell me exactly what is going on here. Pon en esta sección exactamente lo que va a suceder. El Product Owner va a presentar lo que se terminó contra lo que no se terminó. Después el equipo de desarrollo o alguien que conozca la funcionalidad va a desarrollarla, la va a presentar, va a hacer la demostración. Después se va a recibir el feedback. Todas esas etapas de lo que va a suceder durante el Sprint Review, ponlos ahí en la agenda para que todo el mundo esté enterado de qué es lo que sigue y qué es lo que está pasando, ¿sale? Tip número 2. De ser posible, ahora que estamos trabajando muchos desde casa, trata de grabar la reunión. Es decir, si tienes Zoom o alguna otra herramienta, graba la reunión para que al final la subas a un Google Drive y se las compartas a todas las personas que habían sido invitadas a la reunión. ¿Por qué? Porque va a haber 2 o 3 stakeholders tal vez o usuarios que quieran saber qué fue lo que pasó y que pues no tengan manera más que viendo esa grabación. Número 3. Para la parte de la demostración del incremento, no hay que utilizar PowerPoint, ni Prezi, ni ninguna de esas herramientas para hacer presentaciones oficiales. Recordemos que el Sprint Review lo que busca es presentar el código funcional y que la gente que está interesada en esa nueva funcionalidad pueda entrar, picarle y verla cómo funciona exactamente. No ver unos slides que puede ser que varíen de la realidad y de cómo funciona el sistema. Recordemos que es importante que las historias que se van a demostrar en la reunión tienen que haber cumplido la Definition of Done. Si tu Definition of Done incluye que el código esté en producción, entonces lo que se presenta ahí debe de ser solamente lo de producción. Lo importante es que la Definition of Done es la que traza la línea de lo que se va a demostrar, de lo que no se va a demostrar. Si no sabes lo que es la Definition of Done, te voy a dejar un link aquí arriba para que veas de qué se trata y es bien importante que tu equipo tenga una Definition of Done, les va a ayudar muchísimo. Número 4. Motiva a tus stakeholders a participar activamente a lo largo de toda la reunión. Es exactamente en esta reunión en donde quieres que ellos te digan si están de acuerdo con el rumbo que está tomando el producto o si creen que el mercado ya cambió y que necesitamos cambiar de estrategia o dirigir las funcionalidades hacia otro sector o área del producto. Es aquí en donde si hay, por ejemplo, algún evento que tenga que ver con tu producto, ellos te pueden decir, por ejemplo, el director de ventas te puede decir, tenemos un evento de tal cosa y necesitamos esta funcionalidad para tal día. Número 5, y súper importante, asegúrate de que cada persona que está en esta reunión conozca su rol y qué es lo que se espera de ellos. Esto es más parte del trabajo del Scrum Master, pero creo que todo el equipo puede cooperar para que esto suceda. El Scrum Master, por ejemplo, se encarga de que todo el mundo conozca los objetivos de la reunión, el formato, de qué se va a tratar y sobre todo que se lleve a cabo. Él tiene que coachar a los equipos para que esta reunión se lleve a cabo. El Product Owner también tiene varias responsabilidades en esta reunión. La primera es mandar las invitaciones a los stakeholders y a la gente que quiere que asista al evento. Es el Product Owner también quien debe de platicar al principio del sprint cuáles fueron las historias que se comprometieron al inicio contra las que se terminaron al final del sprint. Es decir, las que llegaron a la Definition of Done. Otra de las responsabilidades grandes del Product Owner en esta reunión es que él debe ser quien, si sale algún requerimiento extra, tome nota, lo registre en algún lado, puede ser una historia o puede crear después la historia y tomar notas, que es lo que yo normalmente hago. Estas notas son súper importantes porque con ellas vas a poder ajustar el backlog después. El equipo de desarrollo tiene la responsabilidad de platicar qué es lo que fue bien durante el sprint y qué es lo que no fue tan bien, a qué problemas se enfrentaron y cómo lo resolvieron. Después de esto, el equipo de desarrollo hace la presentación o la demostración famosa del incremento y de las nuevas funcionalidades y toma todas las preguntas que sean necesario responder de parte de la gente que está en la reunión.
Y por último, hay una tarea o una actividad de colaboración que le corresponde a todos los que estén en la reunión. Y esta es planear, discutir, proponer cuáles son las historias de más valor o las capabilities o los features o las funcionalidades que hace más sentido empezar a trabajar en los próximos sprints, de acuerdo a cómo está el mercado, de acuerdo a lo que conocen ellos del producto. Aquí es donde todo el mundo tiene que decir lo que en su juicio debe de ser prioridad para los próximos sprints. Until we can close that portal, our priority is containment. Al final, yo como Product Owner lo que normalmente hago es escuchar todo lo que están solicitando los stakeholders en esta reunión y decirles, el equipo se va a reunir y vamos a tomar en consideración todas sus propuestas para el próximo sprint, en nuestra sprint planning, obviamente. Tip número 6. Incluye dentro de estas conversaciones cosas que tengan que ver con la parte de discovery, de nuevos problemas que se están presentando y que tu solución va a resolverlos. O cosas que no estaban previstas en el desarrollo del producto, pero que en esta reunión de repente salieron. Pongo este tip porque he estado en sprint reviews en donde pareciera que el único objetivo de la reunión es como dar un estatus de qué fue lo que se terminó y qué no, ¿no? O sea, hasta dónde va el sistema, hasta aquí va, bueno, ahora qué es lo que sigue, lo que ya estaba planeado, ok. O sea, no es una reunión para dar un estatus ni para ver cómo vamos, cuál es el avance contra algo. Es una reunión para platicar y discutir la estrategia del producto, hacia dónde va, estamos bien. Número 7. Al final de la reunión, cuando el Product Owner presenta las posibles historias o capacidades que se van a desarrollar en los próximos sprints, me parece que es una buena práctica tener un roadmap donde vengan los releases de lo que ya se ha terminado de codificar. It's a roadmap to my soul. Yo lo que he hecho es al final del sprint review, en lugar de nada más presentar como las historias que estamos pensando tomar para el próximo, me gusta a veces presentar un mini roadmap para saber cuándo se va a pasar a producción cada una de las funciones que hemos desarrollado en los últimos sprints y cuándo pensamos llevar a producción las capabilities o el producto que se acaba de desarrollar en este sprint. Número 8. Cuida que todas las historias que se demuestren en el sprint review hayan cumplido con la definition of done. Esto evita que el evento se vuelva una reunión para ver avances. He estado con equipos que presentan en el sprint review historias a la mitad. Y entonces cada sprint review presentan historias a la mitad, a tres cuartos, casi terminadas. Y eso realmente creo que es una muy mala práctica porque el equipo va perdiendo la motivación de llevar a don las historias. Presentar historias parcialmente terminadas también genera confusión a los stakeholders porque normalmente ellos ven la funcionalidad y dicen está lista, ¿cuándo la tenemos en producción? Tip número 9. Antes, durante y después de la reunión, haz que todo el equipo tenga claro cuál es el objetivo principal de este evento. Y bueno, vas a decir, ¿cuál es el objetivo del evento? Está muy sencillo, lo voy a tratar de decir en una sola frase. Transparentar el estado del producto, inspeccionar el incremento que se terminó en este sprint y adaptar el backlog para que la estrategia, los OKRs o los objetivos de la empresa estén ligados a la ejecución de cada sprint. Esta reunión para mí es como ese eslabón entre lo que es la estrategia con la ejecución. Y el tip número 10 y último. Esta es la oportunidad en la que la funcionalidad que se acaba de crear o el nuevo código que se desarrolló sea adoptado para siempre y se utilice muchísimo tiempo que viene. O que sea una funcionalidad que se quede ahí en el sistema y que nadie la utilice jamás. Lo pongo un poco drástico para que se entienda mi punto, ¿no? Una vez leí en un maxim que las mujeres al conocer a una persona, a un hombre, en los primeros 10 segundos deciden si podrían tener una relación con él o no. Es más o menos el approach que debes de tener cuando llegas a esta reunión. El equipo que presente la demostración va a tener solamente unos minutos para que los stakeholders y los usuarios digan esa funcionalidad es exactamente lo que quería, la vamos a utilizar. O esa funcionalidad no es como quería, hay que hacerle esto. Yo en algunos equipos incluso he platicado un poco antes, un día antes o 2 días antes, si ya está la funcionalidad. He platicado con el usuario, le digo, mira, esto es lo que vamos a presentar en el Sprint Review. ¿Te gustaría presentarlo? Y entonces la demostración es muy diferente que cuando el equipo de desarrollo la presenta. No porque la presenten mal ni mucho menos, sino que está mucho más enfocada en el uso que la persona le va a dar a la funcionalidad. Es decir, durante el Sprint Review, si tienes oportunidad de que un usuario de la herramienta sea quien haga la presentación o la demostración de la nueva funcionalidad, eso para mí es lo mejor que puede pasar en un Sprint Review. Si estos tips te sirvieron, por favor déjame un like aquí debajo y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Te agradezco muchísimo, quédate en casa que parece que ya vamos de salida en esta situación. Un abrazo y que estés bien.